Para la continuación de nuestra civilización y su desarrollo futuro, la energía atómica no es simplemente una ayuda, es una necesidad absoluta. La frase pertenece al físico Homi Gengir Bhabha, uno de los arquitectos del programa nuclear de la India, y aunque Bhabha hablaba del futuro energético de la humanidad, su frase resume perfectamente una realidad que algunas potencias entendieron hace décadas. Dominar la energía nuclear no significa solamente producir electricidad, significa adquirir conocimientos, formar científicos, desarrollar materiales, construir reactores y eventualmente utilizar extraordinaria densidad energética para impulsar una máquina capaz de permanecer durante meses o incluso años debajo del océano. Brasil decidió intentarlo, México no, y esta es precisamente la pregunta de este video. ¿Por qué mientras México y Brasil son las dos economías más grandes de América Latina, tienen extensos litorales, zonas económicas exclusivas enormes, industrias relevantes y décadas desarrollando tecnología propia, solamente uno de los dos tomó la decisión de invertir durante generaciones en algo que ningún otro país latinoamericano ha conseguido: construir un submarino de propulsión nuclear? El Álvaro Alberto. Antes de continuar, quiero hacer una precisión importante. Esta investigación no forma parte de rumores, ni publicaciones en redes sociales, ni comparaciones de inventarios militares. Para realizarla, revisamos documentos del Programa de Desarrollo de Submarinos de Brasil, PROSUB, documentación relacionada con el programa nuclear de la Marina brasileña y el desarrollo del submarino nuclear, publicaciones académicas vinculadas con la Escuela de Guerra Naval, y para estudiar el caso mexicano utilizamos principalmente el Programa Sectorial de la Marina 2025-2030, publicado por el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2025. Este último es especialmente importante porque establece oficialmente las capacidades que México pretende desarrollar. Y cuando se revisan esos documentos, aparece algo mucho más interesante que preguntar simplemente por qué Brasil tiene submarinos y México no. Porque Brasil tampoco despertó un día teniendo la capacidad de fabricar uno, tuvo que construirla. La historia comienza varias décadas antes que el Álvaro Alberto. Brasil entendió, desde la segunda mitad del siglo XX, que su territorio no terminaba en sus playas. Frente a aproximadamente 7.500 kilómetros de costa, existe un enorme espacio marítimo que Brasil terminaría conceptualizando como la Amazonia Azul. La Amazona Azul, millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales y áreas marítimas de interés donde existen rutas comerciales, recursos pesqueros, biodiversidad y, fundamentalmente, enormes recursos energéticos offshore. El petróleo cambió todavía más esa ecuación. Brasil descubrió enormes reservas mar adentro y convirtió progresivamente al Atlántico en una extensión económica de su territorio. Según la documentación histórica de la propia Marina brasileña que utilizamos para esta investigación, más del 90% de la producción petrolera brasileña de aquel momento procedía del mar, y más del 95% del comercio exterior dependía del transporte marítimo. Para Brasil, entonces, controlar el mar dejó de ser simplemente una cuestión de patrullaje costero, se convirtió en una cuestión estratégica, y aquí aparece la primera gran diferencia con México. Brasil comenzó a pensar su armada no solamente como una institución encargada de vigilar sus aguas, combatir los delitos o proteger instalaciones. Su Estrategia Nacional de Defensa introdujo una idea mucho más ambiciosa. Brasil debía tener la capacidad de negar el uso del mar a una fuerza enemiga. Esa es una doctrina militar marítima. Para conseguirlo necesitaba submarinos, pero había un enorme problema. Un submarino convencional tiene limitaciones físicas inevitables. Los submarinos diésel eléctricos utilizan motores diésel y baterías. Mientras navegan sumergidos pueden utilizar su energía almacenada, pero eventualmente necesitan recargar sus baterías y su combustible. Tradicionalmente esto obliga al submarino a acercarse a la superficie y utilizar el snorkel para que sus motores puedan respirar. Y cada vez que lo hace aumenta su vulnerabilidad. Un submarino moderno convencional puede ser extraordinariamente silencioso y peligroso, especialmente operando en puntos estratégicos, pero su capacidad de mantener velocidades elevadas durante largos periodos debajo del mar es limitada. Un reactor nuclear cambia completamente esa ecuación, no porque el submarino lleve bombas nucleares. Esto es fundamental. Submarino nuclear no significa submarino con armas nucleares. El Álvaro Alberto está concebido como un submarino de propulsión nuclear, convencionalmente armado. El reactor sustituye el sistema convencional de fuente energética para la propulsión. Sus armas pueden seguir siendo torpedos u otros sistemas convencionales. La diferencia está debajo del casco. Mientras un submarino diésel eléctrico administra cuidadosamente sus baterías, un submarino nuclear lleva consigo una fuente energética de enorme densidad.
que puede funcionar durante largos periodos. Esto permite sostener velocidades submarinas mucho mayores, recorrer enormes distancias y permanecer sumergido durante periodos extraordinariamente prolongados. En términos prácticos, las limitaciones de permanencia pasan a depender mucho más de alimentos, mantenimiento y resistencia de la tripulación que de la necesidad de respirar para alimentar los motores diésel. Y por eso la propia documentación brasileña utiliza una comparación extraordinariamente sencilla. Un submarino convencional favorece una estrategia de posición, un submarino nuclear permite una estrategia de movimiento. El primero puede colocarse en una zona estratégica y esperar, el segundo puede desplazarse rápidamente para buscar, seguir o interceptar una fuerza naval. Brasil quería ambas capacidades, pero querer un submarino nuclear y poder construirlo son cosas completamente distintas. Actualmente, solamente un grupo extremadamente reducido de países opera submarinos de propulsión nuclear. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido e India poseen esta capacidad operativa, mientras que Brasil intenta convertirse en el primero de América Latina y uno de los poquísimos estados del planeta con capacidad de dominarla. Y aquí comienza lo verdaderamente impresionante. Brasil lleva trabajando en tecnología nuclear naval desde 1979. Eso significa que el Álvaro Alberto no es el resultado de una compra reciente, es la combinación de un proyecto que ha atravesado dictaduras, democratización, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, crisis económica y múltiples generaciones de militares, científicos e ingenieros. Más de 4 décadas, Brasil entendió algo fundamental. Podía comprar un submarino en el extranjero, pero si quería dominar realmente esa capacidad, necesitaba controlar las tecnologías diferentes. Primero, tenía que aprender a diseñar y construir submarinos modernos, y segundo, tenía que desarrollar el reactor que los impulsaría, y para solucionar el primer problema, buscó ayuda extranjera. En 2008, Brasil y Francia establecieron la asociación estratégica que se convertiría en uno de los pilares del PROSUB. La empresa francesa DSNS, actualmente Naval Group, participó en la transferencia de tecnología necesaria para que Brasil pudiera construir submarinos derivados del Scorpene. Pero Francia puso una línea roja. Podía transferir conocimientos sobre submarinos, no transferir tecnología nuclear. Esta es probablemente una de las partes más importantes de toda esta historia, porque decir que el Álvaro Alberto es simplemente un submarino francés construido en Brasil sería profundamente engañoso. Francia ayudó a Brasil a emprender cómo diseñar, integrar y construir la plataforma submarina. El corazón nuclear tenía que ser brasileño. Y Brasil utilizó los submarinos convencionales como una gigantesca escuela industrial. Por eso nació la clase Riachuelo. Brasil no simplemente encargó 4 submarinos terminados a un astillero europeo para recibir años después. El programa fue estructurado alrededor de transferencia tecnológica, capacidad del personal brasileño, construcción de infraestructura y nacionalización progresiva del componente. Ingenieros brasileños viajaron a Francia para recibir capacitación. Brasil construyó instalaciones especializadas, creó una nueva base naval, desarrolló infraestructura industrial en Itaguari, construyó el UFEM, la unidad de fabricación de estructuras metálicas, y comenzó a integrar una cadena nacional alrededor del programa. El resultado empezó a aparecer físicamente años después. Primero llegó el Riachuelo, después el Humaitá y posteriormente consiguió la construcción de las siguientes unidades convencionales del PROSUB. Pero esos submarinos nunca fueron el objetivo final, eran escalones. Cada casco construido significaba soldadores especializados, cada sistema integrado significaba ingenieros capacitados, cada componente nacional significaba una empresa brasileña aprendiendo a fabricar algo que antes compraba. Cada problema solucionado acumulaba conocimientos que podía trasladarse al siguiente submarino. Y los números ayudan a dimensionarlo. La documentación brasileña que analizamos planteaba 89 subproyectos de nacionalización asociados a los submarinos convencionales. La estimación del programa señalaban además que cada uno involucraría más de 36,000 componentes producidos por más de 100 empresas brasileñas. Una publicación académica de 2024 vinculada al ecosistema de defensa brasileño dimensionaba todavía más el impacto general del PROSUB, alrededor de 60,000 empleos directos e indirectos, aproximadamente 400 empresas nacionales y unas 20 universidades e instituciones de enseñanza e investigación relacionadas con el programa. Es decir, Brasil no está construyendo solamente 5 submarinos, está intentando construir una industria submarina, y eso es exactamente lo que vuelve injusta cualquier comparación superficial con México, porque la pregunta no puede ser, ¿por qué México simplemente no compra uno?
Un submarino nuclear no funciona así, incluso comprar tecnología extranjera requiere infraestructura para mantenerla, tripulaciones capaces de operarla, instalaciones nucleares, reguladores, protocolos de seguridad, combustible, personal especializado y una cadena logística extraordinariamente compleja. Y Brasil decidió crear todo eso. Mientras el PROSUB desarrollaba la plataforma submarina, otro proyecto avanzaba en paralelo, el programa nuclear de la Marina. Este era el verdadero corazón del proyecto. Brasil necesitaba dominar el ciclo del combustible nuclear y desarrollar una planta nuclear suficientemente compacta, segura y confiable para instalarse dentro de un submarino. Eso llevó al desarrollo del LabGene, el laboratorio de generación de energía nucleoeléctrica. La lógica es fascinante. Antes de instalar un reactor dentro de un submarino que estará navegando cientos de metros debajo del océano, Brasil necesita probar en tierra una instalación representativa de la futura planta nuclear naval. El LabGene funciona precisamente con ese gigantesco paso intermedio. Allí Brasil puede validar tecnologías, sistemas y procedimientos antes de introducirlos en el Álvaro Alberto. Y nuevamente aparece una palabra que será recurrente durante todo este video: autonomía. Brasil no quería depender permanentemente del combustible extranjero para el corazón de su principal proyecto estratégico. Por eso el programa nuclear de la Marina también se vinculó al dominio brasileño de tecnologías relacionadas con el ciclo del combustible. Es una diferencia enorme respecto a simplemente importar un buque terminado, porque cuando un país compra una fragata, un avión o un submarino al extranjero, puede adquirir una capacidad militar. Cuando aprende a diseñarlo, construirlo, mantenerlo y producir tecnologías críticas para él, adquiere algo diferente: capacidad industrial soberana, y eso cuesta muchísimo dinero. Ya para finales de 2013, uno de los documentos brasileños que analizamos contabilizaba aproximadamente 10.300 millones de reales invertidos en PROSUB y calculaba entonces alrededor de 11.000 millones de reales para alcanzar las metas previstas en aquella planificación. Más de 21.000 millones de reales según aquella fotografía histórica, pero esa cifra no puede utilizarse como el costo final actual del programa. El cronograma original sufrió retrasos, las previsiones cambiaron y el desarrollo del submarino nuclear continuó extendiéndose. Precisamente por eso en este video diferenciamos siempre entre las estimaciones históricas de los documentos y las cifras actualizadas cuando están disponibles, porque el verdadero costo brasileño no se mide solamente en dinero, se mide en tiempo. Brasil empezó su programa nuclear naval en 1979. El acuerdo estratégico con Francia llegó casi 30 años después. Los submarinos convencionales comenzaron a materializarse décadas después del nacimiento del ambicioso plan nuclear. Y el Álvaro Alberto todavía representa el objetivo culminante. Eso nos lleva directamente a México, porque aquí aparece una sorpresa. México tampoco es un país sin industria naval, y mucho menos un país sin intereses marítimos. El documento oficial que revisamos para esta investigación empieza a reconocer una realidad que normalmente ignoramos. México es una nación bioceánica, con 11.122 kilómetros de litoral, 4.111 cuerpos insulares y una zona económica exclusiva de 3.269.686 kilómetros cuadrados. Esa superficie marítima equivale aproximadamente a 1.7 veces el territorio continental e insular mexicano. Pensemos en lo que eso significa. México posee más territorio marítimo bajo derechos económicos que superficie terrestre. Tiene un océano Pacífico gigantesco, tiene el Golfo de México, tiene acceso al Caribe, tiene plataformas petroleras, puertos estratégicos, rutas comerciales, pesca, infraestructura energética y dos fachadas oceánicas completamente distintas. Entonces la explicación fácil de por qué Brasil necesita submarinos porque tiene mucho mar y México no, simplemente no funciona. México tiene muchísimo mar. Propia Secretaría de Marina reconoce que este espacio está enfrentando amenazas cada vez más complejas y menciona expresamente delincuencia organizada transnacional utilizando lanchas rápidas, embarcaciones de bajo perfil, semisumergibles, sumergibles, buques nodriza y redes logísticas especializadas. Y todavía más importante, México sí sabe construir barcos. El programa sectorial de la Marina afirma que el país cuenta con astilleros de gran capacidad y talento técnico especializado, y plantea utilizar inversión pública y privada, cadenas nacionales de suministro, investigación aplicada y diseño naval para fortalecer una industria capaz de construir, mantener, reparar y reconvertir embarcaciones civiles y militares. Por tanto, cuando preguntamos ¿México podría construir un submarino?, la respuesta no debería empezar con un no. México
México posee piezas importantes del rompecabezas. Tiene astilleros, tiene ingenieros, tiene universidades, tiene experiencia construyendo embarcaciones militares, tiene instituciones nucleares, tiene décadas operando infraestructura nuclear civil, tiene una armada profesional y posee un territorio marítimo gigantesco que proteger. Pero aquí viene la diferencia decisiva. La propia Semar reconoce oficialmente que México todavía presenta insuficiente inversión en infraestructura de investigación, limitada transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos y una débil vinculación entre instituciones académicas, centros de investigación y actores marítimos. El resultado, según el propio programa sectorial, ha sido dependencia tecnológica extranjera en áreas estratégicas que incluyen vigilancia oceánica, industria naval y seguridad marítima. Brasil pasó más de 40 años intentando cerrar precisamente esa brecha. México apenas está estableciendo como objetivo explícito reducirla. Eso cambia completamente nuestra pregunta, porque quizás México sí podría comenzar un proyecto submarino. Quizás incluso podría construir progresivamente una plataforma convencional con asistencia tecnológica extranjera, pero pasar de brincar de patrullas oceánicas y buques de superficie a desarrollar un submarino nuclear significa atravesar varias fronteras tecnológicas completamente diferentes. Diseñar el casco, dominar soldaduras especiales, integrar sonar, construir sistemas de combate, desarrollar sistemas de supervivencia, formar submarinistas, crear infraestructura especializada, construir una base, dominar tecnologías nucleares aplicables a propulsión naval, desarrollar un reactor compacto, validarlo, producir o asegurar su combustible, crear una arquitectura regulatoria nuclear naval y después conseguir que todas esas tecnologías funcionen simultáneamente dentro de una máquina que debe sobrevivir aislada bajo cientos de metros de agua. Brasil lleva décadas intentando hacerlo. México tendría que decidir primero si quiere comenzar. Y entonces aparece la pregunta todavía más importante que responderemos en la segunda mitad. Aunque México pudiera construir un submarino nuclear, ¿realmente debería hacerlo? La respuesta no es tan sencilla como decir que sí porque México tiene costas extensas o no porque Brasil lleva décadas de ventaja. Para saber si un submarino nuclear tendría sentido para México, hay que separar tres preguntas diferentes. Si México podría desarrollarlo, si podría pagarlo y finalmente si realmente lo necesita. En términos técnicos, México no parte de cero, pero tampoco está cerca del punto en el que se encuentra Brasil. La propia Secretaría de Marina reconoce que el país cuenta con astilleros de gran capacidad, talento técnico especializado y una base de construcción naval que puede crecer mediante inversión, investigación aplicada, diseño propio y cadenas nacionales de suministro. El programa sectorial de la Marina plantea incluso recuperación de capacidades tecnológicas nacionales y reducir la dependencia estratégica del exterior. Esto es importante porque significa que la discusión no debe reducirse a México no sabe construir barcos. Sí sabe hacerlo, el problema es el nivel de complejidad. Construir una patrulla oceánica, incluso sofisticada, no es lo mismo que construir un submarino. Construir un submarino convencional tampoco es lo mismo que desarrollar uno nuclear. Y ahí está donde aparece la enorme diferencia tecnológica que Brasil ha tenido que recorrer. Brasil no pasó directamente de fragatas o patrulleros al Álvaro Alberto. Primero estructuró una base industrial, después incorporó transferencia tecnológica francesa para dominar el diseño y construcción submarina. Creó una nueva infraestructura específica, capacitó ingenieros en el extranjero, utilizó una serie de submarinos convencionales como plataforma de aprendizaje y paralelamente mantuvo un programa nuclear naval independiente, porque Francia no transfirió la tecnología del reactor. México tendría que seguir una lógica parecida, no necesariamente copiar el modelo brasileño, pero sí aceptar que antes de pensar en un submarino nuclear, tendría que construir una escuela submarina industrial propia. La primera etapa razonable sería mucho más modesta: desarrollar o coproducir submarinos convencionales. Esto permitiría adquirir conocimiento sobre diseño hidrodinámico, soldadura de cascos resistentes a presión, acústica submarina, reducción de firma sonora, integración de sonar, sistemas de combate, baterías, sistemas de supervivencia y mantenimiento especializado. Y ahí aparece una diferencia fundamental con Brasil. La Armada Mexicana actual no estructura su estrategia alrededor de la negación del uso del mar mediante una gran fuerza submarina. El programa oficial 2025-2030 habla de fortalecer capacidades operativas,
tecnológicas y estratégicas, pero pone un énfasis muy fuerte en vigilancia, seguridad marítima, protección de puertos, industria naval, presencia, inteligencia y control efectivo de zonas marítimas. Brasil tomó otra decisión doctrinal. Su documentación establece expresamente que una de las prioridades de la Marina era poder negar el uso del mar a fuerzas enemigas y que para ello necesitaba una fuerza submarina compuesta tanto por unidades convencionales como nucleares. Ahí está probablemente la verdadera respuesta al título. Brasil sí, porque Brasil decidió hace décadas que el submarino sería una pieza central de su estrategia de defensa. México no, porque México construyó históricamente una doctrina naval diferente. Y eso no significa automáticamente que una sea correcta y la otra equivocada. La geografía puede parecer similar a primera vista, pero los problemas estratégicos no son idénticos. Brasil tiene una enorme fachada sobre el Atlántico Sur y ha construido su concepto de Amazonia Azul, alrededor de una protección de recursos offshore, rutas comerciales y una posible necesidad futura de negar el acceso marítimo a una fuerza hostil. Su programa submarino también funciona como instrumento de autonomía estratégica y como demostración tecnológica. México, por su parte, encuentra en una posición geopolítica extraordinariamente peculiar. Tiene 2 océanos, sí, pero también comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la potencia militar más grande del continente y su principal socio comercial. Esto cambia profundamente cualquier cálculo militar. Un submarino nuclear mexicano no modificaría de manera decisiva la relación estratégica con Estados Unidos. En un escenario extremo, México jamás podría competir simétricamente con la Marina estadounidense. Por eso construir una flota nuclear pensando en igualar a Washington no tendría sentido. Pero esa no sería la única razón posible para tener submarinos. México podría argumentar que necesita capacidades submarinas para vigilancia oceánica, inteligencia, disuasión regional, protección de rutas estratégicas y defensa de instalaciones energéticas. Sin embargo, incluso aceptando estos objetivos, aparece una pregunta incómoda. ¿Un submarino nuclear realmente es la herramienta más eficiente? Probablemente no como primer paso. Un submarino nuclear es extraordinariamente costoso no solamente de construir, sino de operar durante décadas. Necesitamos infraestructura especializada, personal nuclear, instalaciones de mantenimiento, seguridad radiológica, regulación específica, entrenamiento continuo y un sistema logístico completamente distinto al que un buque convencional necesita. Brasil entendió precisamente eso, por eso ProSub no consiste solamente en un submarino, incluye astilleros, base naval, infraestructura industrial y un ecosistema de empresas y universidades. La documentación reciente del programa habla de alrededor de 60,000 empleos directos e indirectos, unas 400 empresas nacionales y cerca de 20 instituciones académicas y de investigación vinculadas al esfuerzo. Eso nos permite entender algo esencial. El submarino es solamente la punta visible del iceberg. Debajo existen laboratorios, universidades, empresas, reactores experimentales, ingenieros, infraestructura nuclear, miles de componentes, décadas de presupuesto y continuidad política. México tendría que decidir si está dispuesto a asumir algo semejante, porque uno de los mayores riesgos no sería tecnológico, sería político, y un proyecto submarino nuclear no cabe dentro de un sexenio, ni siquiera dentro de 2. Brasil lleva persiguiendo esta capacidad desde finales de los años 70. Eso significa que un programa mexicano iniciado hoy probablemente tendría que sobrevivir a numerosos gobiernos, cambios presupuestales, crisis económicas y prioridades políticas completamente distintas. Y ahí aparece probablemente la principal condición para que México pudiera intentarlo: convertirlo en política de Estado, no en un proyecto presidencial, no en un asunto sexenal, política de Estado, con objetivos a 20, 30 o 40 años. Y antes de llegar al reactor, México tendría que fortalecer capacidades que de cualquier forma serían útiles para la Armada. La propia CEMAR reconoce actualmente dependencia tecnológica del exterior en construcción naval, vigilancia oceánica y otras áreas estratégicas. Y entonces quizás la pregunta correcta no sea todavía ¿cuándo construimos un submarino nuclear? La pregunta correcta sería ¿qué tecnología deberíamos dominar primero? Diseño naval avanzado, sonar, sistemas de combate, data links, radares, propulsiones, baterías, materiales especiales, electrónica naval, sistemas autónomos submarinos, drones marítimos, comunicaciones seguras.
y eventualmente submarinos convencionales. Todo eso tendría utilidad inmediata, incluso si México jamás construyera un submarino nuclear. De hecho, una estrategia gradual podría ser mucho más realista. Primero fortalecer los astilleros, después desarrollar componentes nacionales, más adelante coproducir un submarino convencional con transferencia tecnológica real, posteriormente diseñar una clase nacional. Y solamente entonces podría plantearse si existe una razón estratégica para dar el salto al nuclear. Brasil siguió una lógica parecida, aunque su camino comenzó mucho antes, y aquí quizás la parte más interesante de toda la comparación. México podría aprender del sistema brasileño sin copiarlo. Podríamos estudiar cómo Brasil utilizó un gran proyecto militar para desarrollar industria, formar ingenieros, conectar universidades con empresas y convertir tecnología extranjera en conocimiento nacional. Ese modelo sí resulta extraordinariamente relevante para México, porque el programa sectorial de la Marina 2025-2030 plantea precisamente convertir los astilleros nacionales en centros de innovación, fortalecer cadenas productivas, recuperar capacidades tecnológicas propias y utilizar construcción naval como instrumento de soberanía productiva. Es decir, México ya empieza a hablar del mismo idioma conceptual: soberanía tecnológica. Diseño propio, industria nacional, transferencia de conocimiento, formación de talento. La diferencia es que Brasil comenzó esa conversación hace décadas y la llevó específicamente al mundo submarino y nuclear. México apenas está reconstruyendo capacidades navales que podrían permitir proyectos cada vez más ambiciosos. Y esto también nos obliga a hablar del dinero. El documento histórico del PROSUB señalado para finales de 2013, Brasil ya había invertido alrededor de 10.300 millones de reales y estimaba entonces que todavía faltaban aproximadamente 11.000 millones para cumplir las metas previstas. Esas cifras ya no representan el costo final actual, porque el programa se extendió mucho más allá de aquel calendario, pero sirve para demostrar la escala del compromiso. No estamos hablando de comprar un barco, estamos hablando de sostener durante décadas un complejo tecnológico completo. Para México, eso significa, antes de destinar recursos a un submarino nuclear, tendría que comparar ese gasto con otras necesidades posiblemente más urgentes: defensa aérea, aviación de vigilancia marítima, drones, radares, fragatas, patrullas oceánicas, helicópteros, misiles antitanque, sistemas antisubmarinos, satélites, ciberdefensa, modernización de puertos militares y submarinos convencionales. Con el presupuesto limitado, cada paso destinado a una capacidad significa no destinarlo a otra. Por eso, si hoy México tuviera que elegir entre construir un submarino nuclear o modernizar ampliamente sus armadas con decenas de plataformas más sencillas, probablemente la segunda opción produciría beneficios operativos mucho más rápidos. Pero eso no significa que la discusión debería cerrarse para siempre, porque México está cambiando. La propia Marina establece una visión donde para 2030 los astilleros deberían integrar diseño, construcción y mantenimiento con personal técnico nacional y tecnologías propias, y donde hasta 2045 México aspira a consolidarse como una potencia marítima emergente. Si esa visión realmente se sostiene durante décadas, entonces la pregunta podría volver a plantearse en el futuro después de una posición muy distinta. Quizás para entonces México ya haya desarrollado submarinos convencionales, quizás tenga sensores nacionales, quizás domine sistemas de combate propios, quizás haya fortalecido significativamente su sector nuclear, y entonces un proyecto de propulsión nuclear dejaría de parecer ciencia ficción para convertirse en una decisión estratégica correcta. Brasil demuestra que el camino existe, pero también demuestra que no hay atajos. El Álvaro Alberto no nació de un astillero, nació de décadas antes, cuando Brasil decidió que quería dominar tecnologías que todavía no poseía. Después vinieron los ingenieros, las universidades, los reactores, los submarinos convencionales, la transferencia francesa, la base Itaguaí, el LABGENE y finalmente el casco que algún día llevará todo ese conocimiento bajo el Atlántico. México podría recorrer un camino semejante. Tiene geografía, tiene industria, tiene científicos, tiene experiencia nuclear civil, tiene astilleros, tiene una armada que está recuperando ambiciosamente el campo tecnológico. Pero todavía no tiene el ecosistema submarino y nuclear naval que Brasil lleva décadas construyendo. Técnicamente sí, podría aspirar a desarrollar esa capacidad a largo plazo, si estuviera dispuesto a invertir durante décadas en ciencia, industria, infraestructura y transferencia tecnológica. ¿Podría hacerlo pronto? No. ¿Debería hacerlo ahora? Probablemente tampoco. Hoy tendría mucho más sentido construir primero las capacidades que hacen posible llegar algún día a estar ahí.
es que ninguna potencia tecnológica aparece de la noche a la mañana, se construye lentamente, generación tras generación. Brasil decidió comenzar hace 40 años, y la verdadera pregunta para México no es cuándo tendría su primer submarino nuclear, es mucho más básica. ¿Cuándo decidirá comenzar a construir las tecnologías que algún día podrían llegar a ser lo posible?